Hola, esta es la clase de velocidad y aceleración en tres dimensiones. Como habrás visto en la clase anterior, ya al trabajar con estas magnitudes con las que ya trabajamos en una dimensión, básicamente lo que estamos haciendo es ya darles la propiedad de ser un vector y hacer que se comporte de tal forma, asignándole sus componentes y trabajando sobre cada componente por separado. Y bueno, ahora que vamos a trabajar con la velocidad y la aceleración, vas a darte cuenta que es exactamente lo mismo. Esa fue como la gran ventaja de haber separado esta parte de cinemática en una dimensión y luego en dos y en tres dimensiones, es que realmente lo pesado fue en una dimensión y ahorita ya va a ser nada más generalizar. Así que vamos a empezar. Muy bien, entonces, ahora que vamos a trabajar con la velocidad y vamos a empezar diciendo sobre la velocidad promedio, la definición va a ser la misma que trabajamos en el caso de una dimensión, en el que en ese caso tenemos que la velocidad promedio era igual a el desplazamiento entre el tiempo que le tomó moverse entre un punto y otro. Y aunque desde ese momento ya la velocidad y el desplazamiento eran vectores, al estar en una dimensión, pues esta naturaleza no era tan evidente realmente. Pero ahora que estamos en tres, sí hay que tener cuidado con eso. Así que si aquí tenemos esto en una dimensión, ahora lo que vamos a tener es que en tres dimensiones tenemos que especificar y dejar bien claro que estamos hablando de un vector con esta pequeña anotación de la flecha y tendríamos que la velocidad promedio sería ahora el desplazamiento, que es lo que vimos justamente en la clase anterior, entre el tiempo que le toma moverse entre una posición y otra. Y aquí, bueno, este desplazamiento de forma vectorial es lo que ya vimos en la clase anterior. Fíjate cómo los únicos dos vectores que tenemos en esta relación son la velocidad y el desplazamiento. Y al tener esta igualdad, lo que tenemos es que el vector velocidad promedio va a apuntar en la misma dirección que el vector desplazamiento. Esto quiere decir que si, por ejemplo, tuviéramos dos puntos, digamos este es un punto y este es el otro punto, y nosotros queremos encontrar el desplazamiento, pues el desplazamiento, como ya vimos, va a ser el vector que apunte entre un punto y otro, y por esta relación que tenemos aquí, tendríamos que el vector velocidad tendría que apuntar en la misma dirección. No va a tener la misma magnitud, porque aquí tenemos este delta t, que es lo que va a afectar cuál es la proporción entre sus magnitudes, pero va a tener la misma dirección, va a apuntar hacia el mismo lugar. Solamente por no dejarlo así como algo al aire, vamos a especificar para dejarlo bien claro, porque si ahorita lo dejamos muy claro, aunque pueda sonar un poco repetitivo, la ventaja es que ya no va a haber necesidad de que después lo repases ni nada, porque simplemente estamos confirmando algo que posiblemente ya hayas concluido y que también ya mencionamos. Y es que si ahora nosotros tomamos esta velocidad promedio y la escribimos en términos de componentes, tendríamos que el desplazamiento, como ya vimos, sería delta x en y más delta y en j más delta z en k. Todo esto entre delta t, o lo que sería lo mismo, dividir cada uno de los términos entre delta t. Y aquí queda pues todavía mucho más claro por cualquier cosa que la velocidad promedio en tres dimensiones es la velocidad promedio en x, porque tenemos delta x entre delta t, más la velocidad promedio en y, en la dirección y, más la velocidad promedio en z, en la dirección z. Así que, como ya mencionamos, la velocidad promedio en tres dimensiones es una generalización de aplicar en una dimensión sobre cada uno de los ejes. Ahorita de lo que hablamos fue de la velocidad promedio, que únicamente se fija en dos puntos distintos y el tiempo que le tomó llegar de un punto a otro. Pero si recuerdas, esto no nos da la información completa del comportamiento de la partícula. Para eso vamos a definir ahora cómo sería la velocidad instantánea. Y de hecho, esto va a ser, podemos dar directamente la definición porque el procedimiento que hicimos para velocidad instantánea en una dimensión, en este caso de tres dimensiones, una vez más se repite. Es decir, si nosotros tenemos que la velocidad promedio, que fue lo que acabamos de ver ahorita, es igual al desplazamiento entre el delta t, y hacemos un procedimiento similar que sería hacer que el delta t tienda a cero, es decir, tomar la velocidad promedio pero entre dos puntos muy cercanos en el tiempo, vamos a llegar al mismo punto de la vez anterior en el que vamos a llegar a la definición de derivada, porque estamos tomando un límite de cierta forma, así que básicamente este mismo procedimiento que hicimos se va a repetir idéntico en cada una de las dimensiones y por lo tanto esto simplemente nos va a dar de resultado final que si ahora lo que queremos es la velocidad en un cierto instante de tiempo, esta velocidad
va a ser igual a la derivada del vector posición respecto al tiempo. Aquí ya no tengo únicamente una función que va a ir en una sola dimensión, sino tengo la función vectorial r, que es un vector que me va a dar la posición en cada uno de los ejes para un cierto tiempo. Yo lo derivo respecto al tiempo y con eso obtengo la velocidad instantánea. Si una vez más aplicamos esto de forma de componentes, tendríamos que la velocidad sería igual a la derivada respecto al tiempo de x en la posición y más la derivada de y respecto al tiempo en la posición, perdón, en el eje J, más la derivada de z respecto al tiempo en la dirección K. Y esto sería simplemente la velocidad en x en y, más la velocidad en y en el eje J, más la velocidad en z en el eje K. Así que ahí lo tenemos una vez más. Esto solamente es como para que veas que efectivamente es simplemente aplicar lo mismo en cada uno de los ejes y que se llega al mismo resultado. Ahora, antes de continuar, vamos a ver aquí algo que va a ser muy útil más adelante, y es que aquí, bueno, vamos a representarlo únicamente en dos dimensiones, aunque esto puede aplicar también si tuviéramos un eje Z que fuera de profundidad sobre la hoja o la pantalla en este caso. Pero si nosotros tenemos un eje de coordenadas XY y nosotros tenemos un cierto camino que una partícula siguió, cada uno de los puntos de ese camino podrían estar representados o señalados por un vector de posición r. Y un vector que fuera del centro hacia cada uno de los puntos sería el vector r. Ahora, de aquí y por cómo está definida la velocidad, a la conclusión que podemos llegar es que en cada punto de la trayectoria, recuerda que esto que tenemos en color rojo sería la trayectoria que está siguiendo la partícula tal cual. En cada punto de esa trayectoria, la recta tangente a cada punto, esa recta tangente va a ser la dirección en la cual va a apuntar el vector velocidad en ese punto. Esto quiere decir que el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria que está siguiendo. Y esto es muy útil porque cuando veamos más adelante el movimiento circular uniforme, vamos a poder muy fácilmente a partir de este concepto saber en qué dirección apunta la velocidad en ese tipo de movimiento. Porque te recuerdo por último que el vector velocidad es siempre tangente a la trayectoria que traza la partícula. Ahora vamos a hacer un ejemplo de esto que acabamos de ver de la velocidad instantánea y la velocidad promedio. Y bueno, el problema es muy sencillo. Básicamente nos dice que tenemos un conejo que se está moviendo a través de una cierta trayectoria que está descrita por las siguientes funciones. Tenemos que su trayectoria o su desplazamiento en x es igual a menos 0.31 t cuadrada más 7.2t más 28. Mientras que su movimiento en y está definido por 0.22 t cuadrada menos 9.1t más 30. Así que básicamente esto nos dice que el vector el vector posición r en función del tiempo está dada por esta función x en el eje y más la función y en el eje j. Y ahora la pregunta es cuál sería su velocidad en el tiempo igual a 15. Así que la velocidad instantánea, dijimos que sería simplemente la derivada del vector r respecto al tiempo. Así que aquí lo que tendríamos es que la velocidad instantánea sería, si sustituimos la definición del vector posición r, pues sería la derivada de x respecto al tiempo en el eje y más la derivada de y respecto al tiempo en el eje j, que es justamente, como ya vimos, separarlo el comportamiento de la velocidad, pero en cada componente. Así que primero lo hacemos para el eje x, tendríamos que esta primera parte, la derivada de x respecto al tiempo, sería simplemente la derivada respecto al tiempo de la función x que nos da el mismo problema, 0.31 t cuadrada más 7.2t más 28. Y ahí está. Ahora vamos a hacer la derivada. La primera derivada nos daría 0.62t más 7.2. El t ya no está y el 28, la derivada de una constante es 0. Y ahí está. Ahora aquí me acabo de dar cuenta que me faltó copiar del x, de la función x, que aquí es menos. Lo agregamos y por lo tanto ese también sería menos. Así que primera parte ya está lista. Ya derivamos la componente en x. Ahora hay que hacer lo mismo pero para la componente en y. Es decir, voy a derivar respecto al tiempo. ¿Qué voy a derivar? 0.22 t cuadrada, que es la función y, menos 9.1 t más
30. Y ahora sí, vamos a derivar esto. Tendríamos que la derivada de esta primera parte sería el t cuadrado es 2t, por lo tanto sería 0.44t menos 9.1. Ahí lo tenemos. Estas serían las dos funciones derivadas de forma correcta. Pero el problema nos lo pide encontrar para un tiempo de 15 segundos. Así que simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir la t por t igual a 15, que es el tiempo en el cual queremos conocer cómo es este comportamiento y realizar las operaciones. Y esto nos da menos 9.3 más 7.2. Justamente nos da menos 2.1 metros sobre segundo, las unidades solamente por si acaso. Y hacemos el mismo procedimiento para el caso de la velocidad en y. Tendríamos que esta sea igual a 0.44 por 15 menos 9.1, que nos da 6.6 menos 9.1, por lo tanto finalmente 2.5 metros sobre segundo. Pero aquí con signo negativo que me faltó también. Por lo tanto, ya al final, el vector velocidad sería igual a menos 2.1 en la dirección y menos 2.5 en la dirección j. Y ambos con las unidades de metros sobre segundo por ser una velocidad. Ahora, para la aceleración va a ser realmente algo muy rápido. No vamos a hacer todo el procedimiento así como hicimos ahorita con la velocidad, que de por sí algunos pasos no los hicimos, pero porque ya están en el curso de una sola dimensión. Bueno, aquí vamos a hacer todavía menos pasos porque lo que hicimos ahorita con el caso de la velocidad promedio y luego la velocidad instantánea y cómo comprobamos que su comportamiento en componentes es igual al comportamiento, o más bien el comportamiento general en 3 dimensiones, es aplicar lo mismo en cada uno de sus componentes. Pues vamos a ver aquí que va a ser exactamente lo mismo, así que vamos a irnos directamente con las definiciones, que también van a ser algo prácticamente igual a lo que ya vimos. Y tendremos primero que el vector aceleración promedio pues sería igual simplemente a el cambio en la velocidad. Acuérdense que aquí ya estamos trabajando las cosas como vectores, es importante dejarlo claro, entre el intervalo de tiempo que se está considerando. Y si hacemos que el delta t sea muy pequeño para medir esta aceleración entre dos puntos muy cercanos, pues llegamos a la definición de la aceleración instantánea, que sería simplemente la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y bueno, con esta definición más general de la aceleración, queda también tal vez un poquito más claro algo que comentamos anteriormente, en donde dijimos que la aceleración aquí, al ser la derivada de la velocidad, está midiendo cómo cambia esta velocidad. Y lo único que cambia en la velocidad con respecto al tiempo no es solamente su magnitud, también puede cambiar su dirección. Así que un objeto que está cambiando su dirección constantemente, aunque la magnitud de la velocidad sea la misma, mientras haya un cambio en la dirección que está apuntando, esta derivada va a tener un efecto y por lo tanto va a tener una aceleración. Ahora hagamos un ejemplo muy rápidamente y básicamente vamos a hacer lo mismo que el caso anterior. Vamos a encontrar cuál sería ahora la aceleración, pero en el tiempo igual a 15 del mismo problema del conejo. Entonces, en ese problema lo que ya encontramos en el ejemplo anterior era que la velocidad en x era igual a menos 0.62t más 7.2. Esto es la función de la velocidad en el eje X. Y en el eje Y tenemos también una que es igual a 0.44t menos 9.1. Así que con esto ya nada más aplicamos la definición directa en el que la aceleración es la derivada del vector velocidad respecto al tiempo, y con eso podemos encontrar cuál sería primero la aceleración en x, que sería la derivada de la función bx, que sería nada más que menos 0.62. Mientras que para el eje y tendríamos que esto sería igual a 0.44t, que es la derivada de la velocidad en y respecto a t. Las consonantes se eliminan y el t al derivarlo se elimina, se queda 1 y queda únicamente el coeficiente. Ahora únicamente dejarlo claro que las unidades en este caso son metros sobre segundo cuadrado para ambas aceleraciones. Y eso sería todo por esta clase de velocidad y aceleración en 3 dimensiones. Como pudiste ver, aquí fue muy rápido, fue muy sencillo realmente. Fue nada más dejar bien claro cómo sería esta generalización de una dimensión a 3 dimensiones para la velocidad y la aceleración, aunque te recuerdo que realmente entre la promedio y la instantánea, la que mucho más se va a estar utilizando a lo largo del curso va a ser simplemente la instantánea.
Así que hasta aquí parece que este curso de 2 y 3 dimensiones pues es muy sencillo. Pareciera que todo es simplemente generalizar a 3 dimensiones, aplicar en una dimensión. Y bueno, eso es porque ahorita estamos dando únicamente las definiciones importantes que son posición, desplazamiento, velocidad y aceleración. Pero ahora ya que dimos esto y cómo se comporta en 3 dimensiones, ahora sí viene lo interesante de esta parte, que es trabajar los problemas particulares que se pueden describir en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, que son el tiro parabólico. Vamos a analizar cómo se comporta de forma física y de forma matemática, y también el movimiento circular uniforme, que son los dos movimientos más famosos y más utilizados en cinemática en 2 y 3 dimensiones. Así que te veo en el siguiente.